Dios le bendiga, estimados estudiantes de tercero de bachillerato. Su materia Emprendimiento y Gestión. Esta es la unidad 4 con el tema Manejo Financiero del Emprendimiento. En esta unidad el estudiante recibirá conocimiento de cómo proyectar sus ingresos y egresos del emprendimiento de forma manual a través del uso de tecnología sobre la base de los estudios realizados de las unidades anteriores. Estas proyecciones se convertirán en sus planes financieros, los cuales todas las plataformas fundamentales para el análisis del nuevo emprendimiento y concluir con un proyecto que es financieramente factible. Bien, vamos a determinar la inversión inicial. Como podemos darnos cuenta, hasta este momento el proyecto de inversión se analizó pues en planes de producción y de marketing. En el siguiente paso se realizarán las proyecciones financieras necesarias para el futuro emprendimiento. Por lo tanto, en esta unidad se busca cuantificar todos los aspectos anteriores y analizarlo financieramente como un solo conjunto. Para cumplir estos aspectos, el plan financiero ha de tener los siguientes componentes. ¿Cuáles son esos componentes? La inversión inicial en activos, los gastos preoperacionales, el capital de trabajo necesario para alcanzar un punto de equilibrio, las proyecciones financieras de ingresos, costos y gastos. Determinar la inversión inicial es importante. Para aquello, todos los emprendimientos al inicio de sus operaciones deben afrontar una serie de costos, gastos de inversión, los cuales, en caso de ser elevados, los podrían desequilibrar. Por lo tanto, es importante analizar detenidamente estos rubros a fin de optimizarlos el flujo de fondos sin menoscabar las operaciones de la empresa. Así, desde inicio se debe analizar las posibilidades de alquilar ciertos activos, de adquirir, perdón, ciertos activos, iniciar el negocio con oficinas modestas, sin mucho lujo, utilizar los bienes de su casa, en pocas palabras, buscar el ahorro. Bueno, en sí, pues, cuando uno va a proyectar el negocio o lo que sea que uno vaya a hacer, siempre debe hacerlo de manera prudente para no evitar gastos innecesarios. Solamente que si usted ve un nicho de mercado en el cual usted sabe que hay la posibilidad de invertir y que de aquello requiere un buen local, como decía aquí, alquilar un buen local, entonces usted necesitará pues hacer un poco más de inversión en esa parte. O si es posible conseguir socios estratégicos de los cuales pues la empresa pueda pues validar más adelante y saber cómo van a estar divididos sus ingresos. Es importante eso, estimados hermanos. Todos los emprendimientos al inicio de las operaciones, bueno, esto ya lo vimos. Como podemos también darnos cuenta, dentro de los gastos preoperacionales son todos aquellos gastos por trámites, por cumplir con las leyes ecuatorianas para la creación de una empresa, pago de notarías, patentes municipales, así como el pago de honorarios a los abogados que se le contraten para la constitución del emprendimiento. La ley dice que toda empresa debe estar sujeta al control de la Superintendencia de Compañías y que para su constitución se depositará un monto en algún banco de calidad, depósito para la integración del capital, cuya cantidad variará según el tipo de empresa que se desee conformar.
El pago de este dinero es una inversión temporal y no un gasto, ya que luego se formalizará la creación de la empresa, este dinero es devuelto por el banco. En consecuencia, no debe ser considerado como un gasto de la Constitución, sino más bien como una garantía que nos permite pues mantener que nosotros somos una empresa confiable y seria. En cuanto a la inversión en capital de trabajo, esto se refiere al dinero necesario para financiar las operaciones iniciales hasta que las ventas cubran los costos y los gastos. Son parte de los gastos en realidad preoperacionales de un emprendimiento, aquellos que se hacen para completar la tramitología que exige la ley para reconocer su constitución. Como es lógico, al inicio las ventas no alcanzarán a cubrir los gastos y costos, es decir, las ventas serán menores que los costos y gastos iniciales, lo que comúnmente se conoce como pérdida inicial. Esta pérdida puede durar unos pocos o muchos meses dependiendo del giro del negocio. Por eso es importante también establecer pues estrategias para poder ver el lugar donde podríamos nosotros ubicar los bienes o servicios que nosotros vayamos a vender. Entonces, de esa manera tenemos que hacer un estudio de mercadeo para no ir a la ciega a ofertar un producto o servicio y luego pues vayamos a vender algo que la gente no requiere. El emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. Bueno, la ley establece que nosotros debemos cuidar el medio ambiente. Uno de los principales aspectos de un emprendedor es la protección, en este caso, del hábitat o del medio ambiente donde se rodea. Ecuador posee una gran biodiversidad que debe ser protegida de la acción de intereses que solamente buscan su propio lucro a costa de la destrucción del medio ambiente. Bueno, suponiendo que sea una empresa de hotelería y turismo, que muchos ofertan turismos a ciertos lugares o ciertas regiones donde hay selva virgen. Y muchas veces también hay otros que ofertan productos o servicios que van dirigidos a la playa. Entonces, algunos ofertan helados, suponiendo que sea helado. Estos helados tienen unos vasitos y los vasitos muchas veces no son biodegradables. Por lo tanto, los usuarios o los clientes que compran esto botan este tipo de desperdicios en la playa y luego no hay quien los recoja, a punto de que los peces, el hábitat marina que ya subyace allí, muchas veces mueren porque comen este tipo de productos y provoca pues un impacto ambiental. Entonces el emprendedor debe ser muy cauteloso al momento de emprender, tiene que también tener el cuidado del medio ambiente. Revisemos los artículos de la Constitución que procuran el cuidado del medio ambiente. Es el espacio en el cual se establece una relación entre los seres vivos de la naturaleza. Bueno, aquí hablamos acerca de los conceptos. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de los seres humanos, animales y vegetales, en la relación entre sí. ¿Por qué seres humanos? Porque hay seres humanos que todavía viven en la selva y son personas que no les gusta el hábitat de la ciudad, sino que les gusta la vida de la selva. Ellos viven allí. Entonces, muchas veces no hay que interrumpir su hábitat. Por eso debemos de tener cuidado si que tenemos alguna empresa, algún emprendimiento de este tipo. La relación entre sí entre los elementos naturales que permiten su supervivencia, por lo tanto, incluye el uso del suelo, el aire, el agua, el clima, la atmósfera, los seres humanos, la flora y también la fauna. Algunos artículos que podemos visualizar, bueno, hablemos de biodiversidad primeramente. Se refiere al conjunto de patrones naturales de los seres vivos como consecuencia de la evolución natural de las especies. A fin de proteger el medio ambiente y la diversidad, la Constitución del Ecuador incluye artículos que deben ser considerados por los emprendedores. Y tenemos el artículo 14. Se reconoce el derecho a la población a vivir
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. También se lo conoce como summa causae, el artículo 14. El artículo 71. La naturaleza, o también conocida como la Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y su mantenimiento, regeneración de los ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Podemos también mirar en un artículo 15, el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas, no contaminantes y de bajo impacto. Seguimos revisando, queridos estudiantes, los derechos de la naturaleza. También tenemos un artículo 72. La naturaleza tiene el derecho a la restauración. Esta será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. El Estado aplicará, en el artículo 73, podemos darnos cuenta también, dice que el Estado aplicará medidas de precaución y restricciones para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas y alteración permanente de los ciclos naturales. Eh, bueno, en este artículo también podemos ver que ya últimamente se están perdiendo algunos tipos de especies que están en estado de extinción. Entonces, por eso el Estado, con el fin de proteger los tipos de flora, fauna y animales, él creó artículos para que se apliquen y esto pueden ir personas inclusive presas por no cumplir con estos artículos. La sanción es la cárcel, pero sin embargo no se lo hace con el objetivo de castigar al ser humano, sino más bien de proteger la naturaleza. De esta manera, pues, se protege y ayuda a la ley del buen vivir, summa causae. El artículo 74. Las personas y comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permite el buen vivir. En este caso, dentro de lo que está facultado en la ley, podemos hacer lo que se vea que es conveniente. Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en el todo, no todo me conviene, tenemos que ver cuáles son las leyes que me aplican dentro de nuestro emprendimiento. Y por ende, aquí tenemos exploración nociva de suelos, exploración desmedida de recursos naturales, contaminación del aire, contaminación del agua, afectaciones antinaturales o biodiversidad, inserción tóxicos en la naturaleza. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos darnos cuenta que interrumpimos la naturaleza. El ser humano mismamente está matando los peces, los animales que están en estado de extinciones. Entonces, todo tipo de cosas que son buenas para el mismo ser humano, el ser humano está acabando con eso, porque le parece más bonito, por la codicia o por diferentes tipos de cosas, estimados estudiantes. En este momento hago un espacio de reflexión. Si estás en tu lugar, en donde sea que estés, pues debemos de cuidar la naturaleza porque es el medio donde vivimos. Si el Señor no ha venido pronto, pues necesitamos seguir dejándole a nuestros hijos un legado, pues para que ellos puedan seguir viviendo en un planeta y enseñarle a ellos el valor de la naturaleza, del cuidado de los animales y vivir en comunión con ellos también, porque también son seres creados por Dios. Que Dios les bendiga, estimados estudiantes, en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima unidad.